Hola, tierramantes. ¿Cómo Hola, están? tierramantes. En este hermoso día y video de hoy les queremos mostrar una sencilla forma de generar fertilidad y abundancia bueno, pueden ser áreas grandes o pequeñas, haciendo pozos que nosotros llamamos de pozos de fertilidad. Ahí va. Básicamente es como sería un compostaje en el lugar. Nosotros vamos a usar nuestros restos de cocina. Acá, Juntamos un poco de bosta de caballo. acá, Cenizas, que tiene pedacitos de carbón también, que eso lo vamos a usar como acá, biocarbón. calentito. Y pasto seco. Ahí, no, eso ya es un pozo. Ahí. Ahí. Este ya es uno que hicimos. Que lo vamos a usar para plantar zapallos o calabazas. Melones Melones sandías. también. Vamos a probar. Generalmente tendrían que ser plantas que se banquen bien, como la materia que no está bien descompuesta todavía, como las pioneras, y después con otras plantas que quieramos. Pero en un comienzo vamos a quedarnos en esas que les dijimos. Maíces también vamos a probar. Y bueno, es básicamente como se puede sacar muchos kilos de alimento para todo el año, ¿no? El invierno, comerse unos buenos guisos ahí. Y acá tenemos unos arbolitos nativos que están viendo para atrás, que les van a servir también porque van a hacer una cobertura de suelo vivo durante el verano. El suelo se va a mantener más su temperatura, su humedad, expandiéndose desde este lugar. Si tienen un pedacito de tierra lo pueden hacer en cualquier espacio y van a ver cómo una planta explota. Claro. También porque son como plantas que caminan, ¿no? Entonces darles como un núcleo re potente, con Claro. mucha fertilidad, Ahí va. les ayuda también a expandirse y no tenés que estar como llenando todo tu espacio de, Claro. ¿cómo se dice? De mejorar la tierra. Claro. Ahí. De mejorar ese núcleo y bueno, la planta se va a expandir en base a eso. Así que bueno, vamos para ahí. ¿Querés hacer algo más? Sí. Empezamos haciendo un pozo. Importante, la capa superficial del suelo que saquen, pónganla en un lado, que después esas las vamos a poner a volver arriba, para no mezclar la capa superficial con la capa más profunda del pozo, que hay más vida arriba, es el suelo más rico. Ahora vamos a seguir llenando nuestro pozo. Empezamos con pasto seco. Adentro. Seguimos con cenizas. Un poco de carbón, que el carbón sirve como casita de los microorganismos. Se van a ir estableciendo ahí, opa, me pinché. Caraguatas. Todos estos microporos. Cuidado, ¿no está caliente? Todos estos microporos son como microhogares para microorganismos, así que claro. gozado, que se meten ahí y salen a comer y vuelven y es como jugar. Y ahora, Restos de cocina. cáscara de naranja, Va para ahí, cebolla, va para ahí. manzana, De todo. que venga. Ponemos un poco para abajo. Siri. Qué olores, Suri. Con el Boston Powers. Bosta de caballo. Acá del campo. Casero. Rompemos todo un poquito. Ponemos el último de esto. Última capa de ceniza. Ahí está. Bueno, acá estamos usando cosas que teníamos a nuestra disposición. Ustedes pueden usar cualquier cosa orgánica que ustedes tengan. Hemos visto incluso gente que tiraba cosas muy asquerosas acá. Huesos. No, peor que eso, tipo Huevos lácteos podridos. Sí, comida podrida.
cocinada y podrida. Claro, porque sí, se va a descomponer tarde o temprano. Entonces, sí, las cosas orgánicas, o sea, de origen natural que tengan a su disposición, métanlos al pozo. Está bueno también que mezclen un poco de material seco con lo que serían los restos de cocina y la bosta. Como por ejemplo nosotros usamos acá pasto seco. También puede ser, bueno, la tierra. Esta no es un material seco en sí, pero se consideraría más como una parte de carbono de mezcla seca. Una mezcla, no tanto como nitrógeno. Para que tenga un poco de estructura todo lo que se está descomponiendo y no se apelmace todo y quede anaeróbico, para que tenga un poco de oxígeno y se desarrollen bacterias aeróbicas y eso que es lo que más usamos. Ahora estamos tapando el pozo con la tierra que usamos, empezando con la tierra más profunda, que se sacaría lo último, ¿no? Porque estás yendo cada vez más profundo. Y terminamos tirándole la tierra más superficial. Y así respetamos como la estructura natural de la tierra. Por último, vamos a cerrar todo cubriendo nuestro pozo con cobertura, pasto seco también del lugar. De nuevo, ustedes pueden usar lo que tengan a su disposición. Pueden ser hojas, acerrín. Y bueno, nosotros tenemos mucha pasta, así que estamos usando pasto. Experimenten. No tengan Experimenten. Y bueno, este experimento se lo contaremos cómo irá. Ya hicimos algunas cosas parecidas que salieron divinas, como la de la calabaza en pasto y eso, que bueno, lo hablaremos en otro video. Así que si les gustó, háganoslo saber. Comenten o compartan sus ideas o pensamientos o lo que quieran compartir con nosotros. Y bueno, un abrazo grande. A cultivarse, está de fiesta. Muchas gracias. Gracias.